Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la verdad, me ha tenido bastante intrigado últimamente y creo que a ustedes también les va a sorprender. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un incidente bastante peculiar que le ocurrió a nada más y nada menos que a Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. Y créanme cuando les digo que no se lo van a creer. Antes de que empecemos a desvelar todos los detalles jugosos, como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que les encantan, desde noticias de famosos hasta análisis de tendencias en Internet, así que asegúrense de estar al tanto. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante y gracias por estar siempre ahí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para entrar en este misterioso incidente que involucra a nuestro querido actor turco. ¡Vamos allá! Bueno, la historia que voy a contarles hoy, la verdad, me dejó con la boca abierta. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El guapísimo actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma. Desde sus papeles en telenovelas turcas hasta su reciente incursión en proyectos internacionales, Can ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Pero esta vez, la historia no tiene nada que ver con su vida profesional, sino con un suceso que, bueno, digamos que nadie se esperaba. Y no es una simple anécdota de un día de descanso o un contratiempo en el set de grabación, no, es algo mucho más profundo y extraño. Algo que, de ser cierto, podría cambiar la forma en que vemos la realidad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores en las redes sociales sobre un supuesto incidente que le había ocurrido a Can. Al principio, la información era muy confusa y contradictoria, como suele suceder con este tipo de noticias que se propagan rápidamente en Internet. Algunos decían que había sufrido un accidente de coche en las montañas, otros que había estado involucrado en una pelea en un bar local, y algunos incluso afirmaban que había desaparecido misteriosamente. Las especulaciones eran tan variadas como descabelladas. Los titulares en algunos blogs de farándula eran dignos de una película de ciencia ficción: Can Yaman secuestrado por extraterrestres en Italia, Can Yaman encuentra un portal a otra dimensión, Can Yaman desaparece tras hallar un amuleto mágico. Como era de esperarse, la curiosidad de sus fans se disparó, y la verdad, la mía también. Me di cuenta de que algo extraño estaba pasando y que la verdad, aunque fuera extraña, merecía ser investigada a fondo. Así que me puse manos a la obra a investigar a fondo lo que realmente había sucedido. La tarea no fue fácil. La información oficial era prácticamente inexistente. El representante de Can no contestaba mis llamadas ni mis correos. Los pocos medios que habían intentado contactar a su equipo habían recibido respuestas ambiguas, evasivas, o simplemente no habían recibido ninguna respuesta. Era como si alguien estuviera tratando de ocultar algo, o como si estuvieran tan sorprendidos como nosotros y no supieran cómo abordar el tema. La situación era extraña y daba pie a todo tipo de especulaciones. Los foros de fans se inundaron de teorías, cada cual más rocambolesca que la anterior. Algunos creían que Can estaba preparando una nueva película de misterio y que todo era una estrategia de marketing. Otros, más inclinados a lo sobrenatural, creían que algo extraordinario había ocurrido. La verdad era que el silencio de Can y su equipo no hacía más que alimentar el misterio. Después de una investigación exhaustiva, de hablar con algunas fuentes cercanas, y cuando digo cercanas, me refiero a personas que por razones obvias, pidieron permanecer en el anonimato, de recopilar toda la información posible a través de foros, redes sociales y algunos contactos poco convencionales que he ido cultivando a lo largo del tiempo, logré armar el rompecabezas de lo que realmente ocurrió. Y déjenme decirles que la verdad es incluso más extraña de lo que cualquiera podría haber imaginado. Prepárense porque esto es fuerte. No es una simple historia de un viaje que salió mal. Es una historia que mezcla lo real con lo fantástico, lo cotidiano con lo extraordinario. Es una historia que nos recuerda que a veces, la realidad puede superar la ficción. Según lo que he podido averiguar, todo comenzó con un viaje de Can a un pequeño pueblo en las montañas de Italia. No era un pueblo cualquiera, era una pequeña localidad, prácticamente olvidada por el tiempo, escondida entre las imponentes montañas de los Apeninos. El
Pueblo se llama Valmontone, y se encuentra en la región de Abruzzo. La población es escasa, y la vida transcurre a un ritmo lento, ajeno al bullicio y la agitación de las grandes ciudades. Parece que él estaba buscando un poco de paz y tranquilidad lejos del bullicio de las grandes ciudades, de las cámaras, de los fans, de los compromisos laborales, y este lugar parecía ser el refugio perfecto. Un lugar donde podía reconectar consigo mismo, alejarse de las presiones y recargar energías. Pero lo que Khan no sabía es que este pueblo aparentemente tranquilo, escondía un secreto ancestral, arraigado en la historia y la mitología local, y un encuentro que cambiaría su perspectiva de las cosas. No solo su perspectiva, sino, quizás, la realidad misma. Aparentemente Khan estaba disfrutando de una caminata por los senderos locales, explorando la naturaleza y respirando el aire puro de la montaña, cuando de repente se encontró con algo bastante inusual, una cabaña abandonada en lo más profundo del bosque. La cabaña no aparecía en ningún mapa turístico, y los lugareños hablaban de ella con cierto temor, como si fuera un lugar maldito. Estaba situada en una zona remota, rodeada de árboles centenarios y envuelta en una atmósfera de misterio. La curiosidad pudo más que él, como suele suceder con los espíritus aventureros, así que decidió acercarse para echar un vistazo. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde la historia empieza a tomar un giro bastante inesperado. Donde la lógica y la razón empiezan a tambalear y entramos de lleno en un mundo de enigmas y posibilidades. Al entrar en la cabaña, Khan descubrió que no estaba tan abandonada como parecía. El tiempo había dejado su huella, sí, pero aún quedaban rastros de una presencia humana. Había objetos antiguos, algunos de ellos de una factura extraña, libros con extraños símbolos, escritos en una lengua desconocida, y lo más sorprendente de todo, una especie de mapa que parecía indicar la ubicación de un tesoro oculto. Un mapa que no parecía ser de esta época, elaborado con materiales que no parecían de este mundo, con unos símbolos y una caligrafía que desafiaban toda lógica. Sí, un tesoro. No un tesoro de oro y joyas, como los que estamos acostumbrados a ver en las películas, sino un tesoro de una naturaleza mucho más misteriosa y perturbadora. Imagínense la cara de Khan en ese momento. Un actor de renombre explorando una cabaña abandonada y encontrando un mapa de un tesoro, suena a guión de película, ¿verdad? Pues la realidad, amigos míos, en ocasiones supera la ficción. Pero la historia no termina ahí. Según cuentan, Khan, movido por la curiosidad y la sed de aventura, dos rasgos muy marcados en su personalidad, decidió seguir las indicaciones del mapa. No lo hizo por codicia, sino por el deseo de explorar lo desconocido, de descubrir los misterios que se ocultan en las sombras. Y ahí comenzó una odisea que lo llevaría a través de bosques espesos, con árboles tan altos que parecía que sus copas rozaban el cielo, ríos caudalosos, cuyas aguas rugían con fuerza, y montañas escarpadas, cuyos picos se perdían entre las nubes. Parece que el mapa no era nada fácil de seguir, no solo por lo intrincado de su trazado, sino también porque el terreno era hostil y lleno de peligros. Khan tuvo que enfrentarse a varios desafíos en su camino, desde perderse en la espesura del bosque hasta cruzar barrancos profundos y luchar contra las inclemencias del tiempo. No fue un paseo dominical, sino una auténtica prueba de resistencia física y mental. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, si es que eso es posible. Resulta que este tesoro, al parecer, no era un cofre lleno de oro y joyas, como uno podría imaginar. No había doblones de oro, ni collares de esmeraldas, ni anillos de diamantes. Según lo que he logrado entender, el tesoro en realidad era un objeto con poderes extraños. Sí, lo sé, suena a fantasía, a una novela de ciencia ficción, pero eso es lo que dicen. Un objeto que al parecer podía alterar la realidad y crear ilusiones. Un objeto que, según las leyendas locales, tenía el poder de manipular el tiempo y el espacio. Un objeto que, en manos equivocadas, podría causar estragos en la realidad. Increíble. Les aseguro que cuando escuché esta parte de la historia, mis pelos se pusieron de punta. Ahora aquí es donde la historia se pone un poco confusa y también, donde los testimonios empiezan a divergir. Según algunas fuentes, Khan, al entrar en contacto con el objeto, habría experimentado una serie de visiones y transformaciones. Algunos dicen que vio escenas del pasado, como si el tiempo se hubiera desdoblado ante sus ojos, otros que sintió la presencia de seres de otros mundos, entidades que habitan en dimensiones paralelas a la nuestra.
E incluso hay quienes afirman que el propio Khan llegó a transformarse físicamente durante unos momentos, adoptando formas extrañas e incomprensibles, como si su cuerpo se hubiera fusionado con la propia realidad. Se habla de cambios en su mirada, de una voz diferente, de una presencia que irradiaba una energía sobrenatural. ¿Se lo pueden imaginar? Es como si Khan hubiera dejado de ser el mismo y se hubiera convertido en algo más, en algo que está más allá de nuestra comprensión. Por supuesto, estas son solo especulaciones, relatos de segunda mano, testimonios que han ido pasando de boca en boca, distorsionándose a medida que se propagaban. No hay pruebas concretas, no hay vídeos, no hay fotos, no hay nada que pueda corroborar que todo esto sea cierto. Pero el hecho de que Khan haya estado en ese pueblo, haya encontrado la cabaña, haya seguido las indicaciones del mapa, eso sí es un hecho que nadie puede negar. Y el misterio que rodea a ese supuesto objeto con poderes extraños, eso también es muy real. El silencio de Khan y su equipo, las evasivas, las respuestas ambiguas, todo contribuye a crear una atmósfera de misterio que no hace más que alimentar las especulaciones. Lo que sí es seguro es que Khan regresó de ese viaje siendo una persona diferente. Algo había cambiado en su interior, algo que se reflejaba en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Algunos dicen que está más reflexivo como si hubiera visto algo que lo ha marcado para siempre, otros que está más espiritual, como si hubiera conectado con una dimensión superior, e incluso hay quienes afirman que se ha vuelto más intuitivo y sensible, como si sus sentidos se hubieran agudizado después de esa experiencia. No sé ustedes, pero a mí me parece que esta aventura ha dejado una huella imborrable en su vida, una marca que no se borrará fácilmente. Algo ha cambiado en Khan, y aunque no sepamos exactamente qué, es evidente que no es el mismo de antes. Y por supuesto, como es natural, el revuelo en las redes sociales fue instantáneo. Los fans de Khan Yaman, al escuchar estas historias, no daban crédito a lo que oían. Algunos se mostraron preocupados por su ídolo, temiendo que hubiera sido víctima de algún engaño o que hubiera perdido el juicio. Otros se tomaron todo esto con humor, creando memes y vídeos paródicos sobre la supuesta aventura de Khan, y otros, por supuesto, empezaron a elaborar teorías conspirativas sobre lo que realmente había ocurrido, desde que Khan había sido abducido por extraterrestres hasta que había encontrado el Santo Grial. Lo que sí es cierto es que este incidente ha dado mucho de qué hablar, ha generado un debate apasionado en las redes sociales y ha puesto a Khan en el centro de la polémica, una vez más. A lo largo de las últimas semanas, he estado recopilando todos los fragmentos de información que he podido encontrar, leyendo cada comentario, cada publicación, cada teoría, y la verdad, cada vez me parece más fascinante este misterio. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas del que nos faltan muchas piezas, y aunque algunas de ellas parezcan encajar, otras nos llevan por caminos inesperados. No hay duda de que este viaje a las montañas de Italia ha sido algo más que unas simples vacaciones para Khan Yaman. Parece que ha vivido una aventura que lo ha cambiado por dentro y por fuera, una experiencia que ha trastocado su forma de entender la realidad. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que el objeto con poderes extraños exista, o que Khan haya experimentado transformaciones físicas y mentales, lo que sí es cierto es que el relato de este incidente es bastante convincente. La idea de que Khan haya encontrado una cabaña abandonada, haya seguido un mapa del tesoro y se haya topado con algo sobrenatural, con algo que está más allá de nuestra comprensión, es simplemente alucinante. Es como si Khan se hubiera adentrado en una dimensión desconocida, en un mundo de misterios y posibilidades, y hubiera regresado transformado por esa experiencia. No sé ustedes, pero a mí esta historia me ha dejado pensando en muchas cosas. ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Es posible que existan objetos con poderes ocultos, esperando a ser descubiertos? ¿Es posible que haya dimensiones paralelas a la nuestra, habitadas por seres que no conocemos? ¿Qué tipo de transformaciones podemos experimentar si nos atrevemos a seguir nuestro instinto y explorar lo desconocido? Son preguntas que quizás no tengan una respuesta fácil, pero que nos invitan a reflexionar sobre los límites de la realidad y los misterios que nos rodean. Y es que esta historia nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de caminos que nos llevan a lugares que nunca habíamos imaginado. Y que a veces las aventuras más inesperadas pueden llevarnos a descubrir aspectos de nosotros mismos que ni siquiera imaginábamos. Y en el caso de Khan Yaman, parece que su encuentro con ese misterioso objeto le ha abierto las puertas a una nueva realidad, una realidad que va más allá de los límites de lo cotidiano.
Una realidad que lo ha transformado y lo ha obligado a cuestionarse todo lo que creía saber. Ahora, dejando a un lado las especulaciones y las teorías conspirativas, lo que sí es cierto es que este incidente nos enseña la importancia de mantener la mente abierta, de no cerrarnos a lo desconocido y de estar dispuestos a explorar los misterios que nos rodean. La vida no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos y lo que creemos. Y en el caso de Khan, parece que su encuentro con ese misterioso objeto le ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, lo ha obligado a cuestionarse sus creencias y lo ha llevado a replantearse su forma de entender la realidad. Además, este incidente nos recuerda que las historias que escuchamos en Internet no siempre son lo que parecen. Es importante verificar la información, contrastar las fuentes, analizar los testimonios y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hay que ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y tratar de formar nuestra propia opinión, basada en la evidencia y el razonamiento. Hay que desconfiar de los rumores y las noticias falsas, pero tampoco podemos cerrar los ojos a la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión. Pero también es cierto que a veces, las historias más increíbles pueden ser verdad. Y en el caso de Can Yaman, la verdad es que este incidente ha dejado muchas incógnitas en el aire, muchos interrogantes sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en esa cabaña abandonada? ¿Qué tipo de poderes tenía ese objeto? ¿Cómo ha afectado todo esto a Khan? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos invitan a seguir indagando, a seguir buscando la verdad, aunque ésta nos lleve por caminos inesperados. Y por supuesto, los fans de Khan siguen expectantes, ansiosos por saber qué va a pasar después de esto. Todos queremos saber qué ha ocurrido realmente en las montañas de Italia, cómo ha afectado esa experiencia a Khan y qué planes tiene para el futuro. ¿Seguirá Khan en el mundo de la actuación? ¿Se dedicará a explorar lo desconocido? ¿Compartirá su experiencia con sus seguidores? La verdad es que el futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que este incidente ha dejado una huella imborrable en la historia de Can Yaman y en el mundo del espectáculo. Y aunque al principio todo parecía un rumor sin sentido, una invención de algún blog de farándula, la verdad es que la historia que hay detrás es bastante sorprendente y cuanto más investigamos, más misteriosa se vuelve. Y aunque al final no se confirmen todos los rumores, o todo resulte ser una simple coincidencia, no hay duda de que este incidente nos ha mantenido enganchados, nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y nos ha demostrado que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y que los misterios del mundo, a menudo, son más fascinantes que cualquier historia inventada. Y bueno, después de toda esta historia, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a lo desconocido, de este recorrido por los límites de la realidad y la fantasía. La verdad es que este incidente de Can Yaman me ha dejado pensando en muchas cosas, y creo que a ustedes también. Y como siempre me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y saber qué opinan de todo esto. Así que no duden en dejar sus impresiones aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué les ha parecido esta historia, y si creen que hay algo de verdad en todo lo que hemos contado. Ahora, para recapitular un poco, hemos explorado el misterioso incidente que le ocurrió a Can Yaman en un pequeño pueblo de Italia. Hemos hablado de una cabaña abandonada, un mapa del tesoro, un objeto con poderes extraños y una serie de transformaciones que habrían afectado a nuestro querido actor. Hemos reflexionado sobre la importancia de mantener la mente abierta, de no cerrarnos a lo desconocido y de estar dispuestos a explorar los misterios que nos rodean. Y hemos recordado que a veces, las historias más increíbles pueden ser verdad. La verdad es que esta historia ha tenido de todo y es muy interesante, y aunque no sepamos exactamente qué es lo que ocurrió, es evidente que algo extraordinario pasó en las montañas de Italia. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que ha sido un viaje a lo desconocido, una exploración de los misterios de la realidad y una reflexión sobre los límites de nuestra comprensión. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando los misterios del mundo y a seguir compartiendo mis descubrimientos con ustedes. Ahora, antes de despedirme, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de este incidente de Can Yaman. ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es una exageración? ¿Qué les parece la idea de un objeto con poderes extraños?
¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación así? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta historia, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido regularmente sobre temas que sé que les encantan, desde noticias de famosos hasta análisis de tendencias en Internet, desde historias misteriosas hasta reflexiones sobre la realidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, amigos. Y recuerden, la verdad a veces puede ser más extraña que la ficción.